Buenos días, jóvenes y señoritas. Espero que tengan un bonito día. Hoy vamos a hablar del tema de las reacciones de óxido-reducción. Para esto, nuestro contenido son las reacciones de óxido-reducción, también conocidas como redox. Vamos a identificar el número de oxidación, así como conocer qué es un agente oxidante y un agente reductor. Nuestro proceso de desarrollo de aprendizaje es identificar los números de oxidación de los elementos químicos que reaccionan entre sí. Nuestro proceso de desarrollo de aprendizaje es les recuerdo que cuando estudiamos tabla periódica vimos número de oxidación. Les recuerdo que el número de oxidación son los electrones que se ganan o pierden los elementos cuando reaccionan entre sí o cuando se enlazan. Es lo mismo. En la tabla periódica vienen los números de oxidación de todos los elementos, pero vamos a facilitar el trabajo. Si ustedes siguen estas reglas que a continuación les voy a explicar, les va a ser más fácil asignar los números de oxidación. Por favor, utilicen estas reglas, no utilicen los números de oxidación de la tabla periódica, por favor. Vamos a empezar con la regla número 1, que dice que los elementos sin combinar o reaccionar, su número de oxidación siempre va a ser de 0. ¿Por qué su número de oxidación es 0? Porque como no están reaccionando con otro elemento, no hay pérdida ni ganancia de electrones, por lo tanto su número de oxidación es 0. Aquí tenemos de ejemplo el cobre, la plata, el bromo, y si se fijan, estos elementos no tienen un subíndice, entonces significa que son elementos monoatómicos. Abajo tenemos al oxígeno, que tiene un subíndice 2, significa que es una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno, o sea, es diatómico, dos átomos. A un lado tenemos al fósforo. El fósforo tiene un subíndice 8, significa que tiene 8 átomos de fósforo. Entonces es un elemento poliatómico. Poli, muchos, atómico, átomo, muchos átomos. Entonces, no importa si los elementos son monoatómicos, diatómicos o poliatómicos, si no han reaccionado con ningún otro elemento diferente, entonces su número de oxidación es 0, porque no hay pérdida ni ganancia de electrones. Segunda regla. En los compuestos, porque ya se enlazaron los elementos, entonces vamos a hablar de compuestos. Los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, su número de oxidación va a ser de -1. En el primer ejemplo tenemos el cloruro de sodio, y de estos dos elementos que tiene el cloruro de sodio, sodio y cloro, observamos en la tabla periódica que el sodio está en el grupo 1A, por lo tanto su número de oxidación es +1. Tenemos el hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio está formado por potasio, oxígeno e hidrógeno. Entonces observamos que el potasio está en el grupo 1A de la tabla periódica, entonces su número de oxidación va a ser de +1. Para eso vamos a utilizar la tabla periódica para ver qué elementos se encuentran en qué grupo. Entonces, el potasio está en el grupo 1A, le vamos a poner +1. Luego tenemos hidruro de litio y observamos que está formado por litio y por hidrógeno. Y vemos que el litio también forma parte del grupo 1A, por lo tanto su número de oxidación es +1. Aquí ustedes observarán en el hidróxido de potasio y en el hidruro de litio que hay hidrógeno y que el hidrógeno también está en el grupo 1A, pero tenemos una regla específica para el hidrógeno. En este momento no le vamos a poner número de oxidación al hidrógeno porque hay una regla específica para él. Esta segunda regla es únicamente para los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno. Nuestra siguiente regla: en los compuestos, los elementos del grupo 2A son número de oxidaciones de +2. Disculpen. Entonces acá tenemos el hidróxido de calcio.
formado por calcio, oxígeno e hidrógeno, y podemos observar que el calcio está en el grupo 2A. Entonces aquí está el calcio, su número de oxidación es más 2. Tenemos el óxido de berilio. El berilio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Su número de oxidación es más 2. Tenemos el sulfato de bario, formado por bario, azufre, oxígeno. Y de estos tres elementos, el bario es el que se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser de más 2. Para eso vamos a usar la tabla periódica, para ver en qué grupo están los elementos y así poder asignarles su número de oxidación. Nuestra siguiente regla dice: en los compuestos, los elementos del grupo 6A de la tabla periódica, su número de oxidación es de menos 2. Entonces acá en la tabla periódica nos vamos hasta el grupo 6A, lo encontramos, y a todos los elementos que forman parte del grupo 6A les vamos a poner más 2, como en el primero y en el segundo ejemplo es el azufre, el que está en el grupo 6A, entonces le asignamos su número de oxidación menos 2. En el tercer compuesto, hidruro de polonio, observamos que el polonio se encuentra en el grupo 2, se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, por lo tanto su número de oxidación va a ser de menos 2. Acuérdense que esta regla es para los elementos del grupo 6A. En nuestra siguiente regla tenemos que en los compuestos los números de oxidación del grupo 7A de la tabla periódica, su número es de menos 1. Entonces nos vamos al grupo 7A de la tabla periódica y observamos que aquí está el ácido clorhídrico en el primer ejemplo y vemos que en nuestra tabla el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, entonces le asignamos su número de oxidación de menos 1. Luego tenemos yoduro de cesio y vemos que el yodo está en el grupo 7A de la tabla periódica, entonces procedemos a asignar el número de oxidación menos 1 al yodo. Luego tenemos ácido bromhídrico. En el tercer ejemplo encontramos que el bromo está en el grupo 7A de la tabla periódica y le asignamos un número de oxidación de menos 1. En nuestra siguiente regla dice: en los compuestos esta regla es exclusivamente para el hidrógeno, independientemente que está en el grupo 1A. Esta regla la vamos a utilizar para el hidrógeno. En los compuestos, el hidrógeno tiene número de oxidación de más 1, excepto en los hidruros. En los hidruros su número de oxidación es menos 1, pero ojo, no tenemos que confundir los hidruros con los hidróxidos, porque en los hidróxidos el número de oxidación también es más 1. Les explico. En la primera línea tenemos tres compuestos, que es ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido nítrico. Entonces, aquí son ácidos, el hidrógeno está al inicio de la fórmula, entonces su número de oxidación es de más 1. En la segunda línea tenemos el hidruro de sodio, hidruro de plata e hidruro de nitrógeno. Aquí vemos que en los hidruros el hidrógeno está al final de la fórmula. Entonces, cuando el hidrógeno está al inicio es más 1. Cuando el hidrógeno está al final es de menos 1. ¿Cómo vamos a diferenciar un hidruro de un hidróxido? Si en los hidróxidos el hidrógeno también está al final de la fórmula. Aquí la diferencia entre el hidruro y el hidróxido es que en el hidróxido, como podemos observar en la tercera línea, el hidrógeno está unido al oxígeno. Entonces, siempre que el hidrógeno esté unido al oxígeno, estamos hablando de un grupo hidroxilo. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser de más 1. Esa es la diferencia con los hidruros. En los hidruros, el hidrógeno está al final, combinado o enlazado con cualquier otro elemento, menos oxígeno. En los hidróxidos, el hidrógeno también está al final, pero está enlazado con el
oxígeno. Entonces hay que observar perfectamente bien dónde está el hidrógeno para saber si se trata de un ácido, como en la primera línea de ejemplo, un hidruro, como en la segunda línea, o un hidróxido, como en la tercera línea. Para nuestra siguiente regla, tenemos que en los compuestos que contienen oxígeno, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2, excepto cuando se forman peróxidos, donde el número de oxidación es de -1. Tenemos en nuestra primera línea de ejemplos el ácido sulfúrico, el dióxido de carbono y el carbonato de calcio. Entonces aquí en estos tres ejemplos hay oxígeno y el oxígeno es número de oxidación -2. Los peróxidos es cuando hay mayor cantidad de oxígenos, como por ejemplo tenemos el agua oxigenada. En el agua H2O el número de oxidación del oxígeno es -2. Pero aquí como ya es un peróxido, agua oxigenada, contiene mayor cantidad de oxígenos, entonces el número de oxidación va a ser de -1. En la siguiente regla, en los compuestos, todos los compuestos tienen que ser neutros, eléctricamente neutros, o sea, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que lo constituyen va a ser igual a 0. Esto es, que el número de cargas positivas va a ser igual al número de cargas negativas. En el primer ejemplo, donde tenemos ácido clorhídrico, ya vimos la regla para el hidrógeno, le asignamos un número de oxidación +1. Tenemos la regla para el cloro, le asignamos un número de oxidación -1 porque está en el grupo 7A de la tabla periódica, y tenemos una carga positiva y una carga negativa, o sea, el mismo número igual, el mismo número de cargas. Si hacemos esta suma matemática, como son símbolos diferentes, la suma nos va a dar igual a 0. Eso es matemáticamente hablando. Químicamente hablando, es eléctricamente neutro, mismo número de cargas positivas que negativas. Luego tenemos el yoduro de bario. Observen que el bario está en el grupo 2A de la tabla periódica, le asignamos un número de oxidación +2. El yodo está en el grupo 7A de la tabla periódica, le asignamos un número de oxidación -1 con las reglas que ya se expusieron anteriormente, pero aquí el yodo tiene un número de oxidación, perdón, el yodo tiene un subíndice de 2, significa que son 2 átomos de yodo. Entonces multiplicamos el número de átomos por el número de oxidación. 2 por 1, 2, y tenemos dos cargas negativas. Observamos que el bario está en el grupo 2A de la tabla periódica y su número de oxidación es +2. Entonces ya tenemos el mismo número de cargas positivas y negativas, eléctricamente neutro. O si sumamos nos va a dar un resultado de 0. Tenemos el cloruro de aluminio. Aquí no hay regla para asignarle el número de oxidación al aluminio, pero sí tenemos una regla para asignar el número de oxidación al cloro. Entonces el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, le asignamos el número de oxidación -1, observamos que tiene subíndice 3, que significa que son 3 átomos de cloro, cada uno con un número de oxidación -1, y multiplicamos 3 por 1, 3. Entonces tenemos 3 cargas negativas. Y para que esto sea eléctricamente neutro o nos dé una suma igual a 0, nos hacen falta 3 cargas positivas y le vamos a poner el número de oxidación al aluminio por balanceo de cargas, porque no hay una regla específica para el aluminio. Entonces, para los elementos binarios, como en este ejemplo, se asigna el número de oxidación a los elementos cuyas reglas ya establecimos, y para los elementos donde no hay reglas, entonces se le asigna el número de oxidación por balanceo de cargas. Elementos binarios, B2, ¿dos qué? Dos elementos, hidrógeno y cloro, bario y yodo, aluminio y cloro. Siguiente regla.
para determinar el número de oxidación de los elementos en los compuestos ternarios. ¿Cuáles son los compuestos ternarios? Son aquellos en donde tienen tres elementos diferentes. Como por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos sodio, silicio y oxígeno, tres elementos diferentes. En el segundo tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno, tres elementos diferentes. Entonces vamos a asignar el número de oxidación a los elementos cuyas reglas ya hemos establecido y ya se han explicado. Y por diferencia de cargas, basándonos en la regla anterior, vamos a calcular el de los elementos no contemplados. Por ejemplo, tenemos el sodio cuya elemento está en el grupo 1A en la tabla periódica, es la regla número 1, entonces le asignamos el número de oxidación más 1. Tenemos una regla en donde nos dice que el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2, le asignamos el número menos 2. Y vamos a hacer el balanceo de cargas. El sodio no tiene subíndice, significa que nada más es un sodio, entonces tenemos una carga positiva. El oxígeno tiene subíndice 3, significa que son 3 oxígenos. Cada uno trabaja con menos 2 o multiplicamos. 3 por 2, 6. Tenemos 6 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas nos hacen falta para equilibrar las cargas? Mismo número de positivas que negativas. Nos hace falta el más 5 que tenemos aquí identificado con número rojo. Por lo tanto, se lo ponemos al silicio. Entonces ya tenemos el mismo número de cargas positivas y negativas. 6 positivas, 5 más 1, 6. Y 6 negativas, 3 por 2, 6. En el siguiente ejemplo que tenemos el ácido sulfúrico, tenemos una regla exclusiva para el hidrógeno, que su número de oxidación es de más 1. Tenemos una regla específica para el oxígeno, que su número de oxidación es de menos 2. Por lo tanto, vamos a calcular el número de cargas positivas. Son 2 hidrógenos, cada uno con una carga positiva. 2 por 1, 2. Tenemos 2 cargas positivas. Tenemos subíndice 4 en el oxígeno. Son 4 oxígenos, cada uno trabaja con menos 2. 4 por 2, 8. Tenemos 8 cargas negativas. ¿Qué nos hace falta para equilibrarlo? Nos hacen falta 6 positivas que estamos aquí identificando con número rojo, y como no hay regla para el azufre, entonces le asignamos el número de oxidación más 6 para el azufre para así equilibrar las cargas. Jóvenes señoritas, les envío muchos saludos, yo espero que estén bien. Vean este video las veces que sea necesario hasta que les queden claras estas reglas. Bye.